en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, vamos a estar leyendo, partiendo en el capítulo 11, del verso 19 al verso 30, y vamos a leer el capítulo 13, verso 1 al 5. Hoy vamos a hablar de una iglesia misionera poderosa, o de una iglesia que funciona en el poder del Espíritu Santo. Amén. De acuerdo a su santa voluntad. Cuando usted lo tenga, puede, por favor, confirmar con un amén. Dice la palabra del Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pasamos al capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos leído. Queremos, Señor, que ilumine nuestra alma, nuestro entendimiento, y que nuestros corazones sean fortalecidos por la misma. Creemos, Señor, que bendecirás nuestras almas, bendecirás a todos los oyentes a través de las redes, y harás, Señor, que nuestra iglesia sea edificada andando en tu santa voluntad. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor. Amén, amén. Tenga la bondad de sentarse. Lo que testifica la Escritura a través de este libro de los Hechos parece ser que es una de las iglesias, si no es que la más dinámica de las iglesias que presenta la Biblia. Dinámica viene de la palabra dínamo, esa palabra dunamis en el griego, en el original griego, es poder. Una iglesia activa, una iglesia poderosa, una iglesia que se mantenía en la eficiencia, en el fervor. Eso era la iglesia de Antioquía. Esta iglesia de Antioquía, o esta ciudad de Antioquía, a través de la iglesia, se transformó en la segunda capital de la iglesia. La primera fue Jerusalén. Jerusalén, que tuvo en sus primeros momentos, en los inicios, el privilegio de convertirse en la sede del nacimiento de la iglesia, donde el Espíritu Santo manifestó su poder con la conversión de miles de almas o de creyentes que se convirtieron al evangelio por los primeros movimientos cristianos. Pero Antioquía,
Una vez que la primera capital, una vez que la iglesia que era la sede, Jerusalén, empezó a diluirse en medio de un costumbrismo, en medio de un dogmatismo o unas participaciones ahí medias judaizantes, entonces el Espíritu Santo trasladó el movimiento del trabajo de la iglesia a una ciudad llamada Antioquía. Y la iglesia de Antioquía se vuelve a partir de este momento el foco de atención de todo el sector cristiano. Todas las personas empezaron a poner la mirada en la iglesia de Antioquía, a tal grado que la Biblia en su texto sagrado registra claramente el trabajo de esta iglesia de Antioquía, a través de la cual nosotros vamos a aprender varias lecciones hoy. Esta se podría decir que es la iglesia más grandiosa, la más grande en el tema misionero, en el tema de la evangelización. La más grande, la iglesia de Antioquía, de donde salen básicamente, donde nacen los primeros movimientos cristianos o misioneros cristianos que plasman en la historia de la iglesia en los siglos venideros hasta nuestros días la formalidad o el formatismo que la iglesia iba a adoptar para avanzar hacia el mundo entero. De esta iglesia aprenden mucho las grandes denominaciones del tiempo de hoy para la forma de enviar misiones, la forma de hacer misiones, cómo el Espíritu Santo dejó plasmada su voluntad en este texto sagrado para que la iglesia siga siendo. A lo largo de la historia de la iglesia se sigue efectuando el trabajo misionero hasta que el Señor venga, porque el trabajo misionero nunca va a terminar, nunca se tiene que terminar. En este caso, ¿cómo debemos considerar nosotros a la iglesia de Antioquía? Debemos estudiar cuál fue su éxito en las misiones. ¿Cuál fue su éxito? El trabajo de Antioquía tuvo un éxito. Esa iglesia fue exitosa. Hay iglesias que han emprendido algún tipo de trabajo misionero o algún tipo de trabajo evangelístico y ya han fracasado. Pero no pasó así en Antioquía. Antioquía fue una iglesia exitosa en sus propuestas de trabajo. ¿Cómo lo entendemos? Porque vemos en los registros sagrados que la iglesia de Antioquía se preocupó por la salvación de las almas. En este caso, la recomendación para nuestros tiempos es imitar lo bueno. Imitemos a la iglesia de Antioquía. Allí no miramos a una iglesia centrada en sí misma, ni desvirtualizada por aquellas tendencias como las que han afectado a la iglesia moderna. Porque la iglesia moderna a veces ha comenzado bien, pero termina mal, centrándose en sí mismo, haciendo una aseveración o una inserción hacia adentro y no hacia afuera. No así la iglesia de Antioquía. Toda la historia que narra la Biblia acerca de la iglesia de Antioquía y cualquier otro escrito acerca de lo mismo, hermanos, nos indica que esta iglesia comenzó siendo una iglesia misionera y terminó siendo una iglesia misionera. Dejó sus mejores elementos en el campo misionero. No se preocupó porque su pastor fuera el más excelente, el mejor. No se preocupó porque los diáconos fueran los más ilustres dentro de su iglesia. Se preocupó por una formación cultural en el sistema misionero y envió a sus mejores hombres al campo de trabajo. Hermanos, debemos imitar estas prácticas. ¿Cómo? Esta iglesia se denota por el texto que hemos leído, que era una iglesia espiritual. Diga conmigo, una iglesia espiritual. Porque eso es ser espiritual. Atender la voz de Dios es ser espiritual. Atender el llamado de Dios es ser espiritual. Ponerle atención a las órdenes del Señor, eso es ser espiritual. Esta era una iglesia espiritual. Era una iglesia que entendía que no hacer misiones es estar en desobediencia. Es una iglesia que entendía que no preocuparse por las almas perdidas es estar en desobediencia. No obedecer el llamado de la gran comisión es estar en desobediencia. Esta iglesia, desde su trasfondo, desde su nacimiento, la iglesia de Antioquía se nota como una iglesia espiritual. Una iglesia que entendió que el evangelio se recibe por gracia y se da por gracia. El evangelio que usted ha recibido, el que nosotros tenemos, es un regalo de Dios que alguien más nos predicó, alguien más nos transmitió a nosotros. Es nuestro gran deber hacer lo mismo con los demás. Así que desde su nacimiento es una iglesia espiritual. Esto lo entendemos a la luz de lo que hemos leído. Los creyentes de esta iglesia, hermano, eran creyentes que habían sido esparcidos, así dice la Biblia. Habían sido perseguidos a causa de la muerte de un mártir o del primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Habían sido esparcidos. Ellos estaban claros que no eran de este mundo. Ellos tenían claro que la persecución es parte del cristianismo, que ese desprecio que tiene la gente común, el ateo común, el
común en contra de la iglesia es algo natural. La persecución también tiene que ver con la vida espiritual. Y ellos habían sido esparcidos y encontraron en Antioquía un lugar para reunirse y hacer un centro de atracción del cristianismo, dado que en Jerusalén, la primera capital del cristianismo, la primera sede del nacimiento de la iglesia, se había articulado una persecución tan atroz que había dado muerte incluso a los santos de Cristo. Pero en Antioquía ellos encontraron un lugar para reunirse y para declarar claramente su fe, a tal grado, hermanos, que ellos traían presentes todavía la muerte, el martirio de Esteban. Ellos todavía habían sido testigos de las pedradas que habían caído sobre el cuerpo inocente de este hombre predicador, de este primer santo de la iglesia llamado Esteban. Ellos todavía traían una memoria fresca. Y entonces, al tener esa memoria, dijeron: si Esteban es capaz, si Esteban fue capaz de dar la vida por Cristo, nosotros también nos vamos a seguir parando como hombres y como mujeres de fe, mujeres de Dios, mujeres del Señor, y empezamos a predicar el evangelio, cueste lo que cueste. Así que esa gente era de convicciones, porque no les había amedrentado el hecho de que habían sido testigos de una muerte, de un sacrificio como el de Esteban, que había llegado a llenar, yo diría, todo el contexto del cristianismo. Todos se habían enterado de que habían matado injustamente a Esteban. Todos ellos tenían conciencia de eso. Lo único que hicieron fue dejar sus cositas en Jerusalén, sus casitas, sus terrenos, sus animalitos. No los pudieron llevar. No les pasó así como a los judíos cuando salieron de Egipto, que se llevaron todo, no dejaron ni una pezuña, dice la Biblia. Estos solo salieron con una mudadita de ropa de donde fueron por ahí huyendo, y algunos no tuvieron tiempo para hacer eso, se fueron. Pero una novedad llenaba el corazón de los hermanos de Antioquía: es que donde quiera que iban pasando, iban predicándole a las almas perdidas. Así que la persecución no vino a ser una tragedia, vino a ser una bendición para multitudes, porque así lo señala la Biblia. Gran cantidad de personas creyeron en el Señor por la predicación de ellos. Así que cuando usted y yo estamos más atacados, más asediados por el enemigo, hermano, es cuando más se glorifica el Señor. Fíjese, a veces el Señor nos saca de nuestro confort, nos saca de nuestro status quo, nos saca de nuestro ambiente social agradable y nos pone en medios estresantes o medios quizás contrarios, para que nosotros saquemos lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. El Señor lo hizo con los hermanos de Antioquía, y esa iglesia en Antioquía, hermanos, se convirtió en una iglesia con una evangelización viva. ¡Viva! A una de las iglesias llamadas Sardis, capítulo 3, verso 1 de Apocalipsis, se les dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire qué interesante, muertos que caminan. Mire qué interesante que el Señor señala a esa iglesia de Sardis como una iglesia nomás de apariencia, porque estaba muerta. ¿Cuál era la razón? No evangelizar es muerte, hermano. No evangelizar, no orar es muerte. No hacer lo que dice la Biblia aquí es muerte. Para nosotros lo que nos da vida es que estemos activos en el Señor. La vida es movimiento, la vida es actividad. La vida gira en derredor de un ambiente donde siempre se debe haber progreso, desarrollo. Esta iglesia era una iglesia que la reconocían porque todo el tiempo estaba activa predicando, todo el tiempo. No importa dónde, pero predicaba. A tal grado que no solamente predicó en Antioquía, sino que preparó sus mejores soldados, sus mejores elementos para que salieran de Antioquía. Y el apóstol Pablo fue uno de ellos. Logró llegar hasta el corazón del imperio romano, a la casa del César se le metió. Y logró llegar hasta lugares inéditos. Él mismo, terminando la carta a los romanos, dice: todo lo he llenado del evangelio. Desde Jerusalén hasta Ilírico, dice, a saber dónde quedaba esa provincia, lo más refundido era. Otros idiomas oyeron el evangelio, otros tribus, otros clanes. Todo nació en el corazón de una iglesia llamada la iglesia de Antioquía, donde se formó un cuartel de preparación para los hombres y mujeres de Dios, para que estos fueran verdaderos proponentes de la palabra, y donde quiera que llegaban hacían la diferencia. Fueron contra el gnosticismo, hermano, fueron contra las corrientes ateas, fueron contra todos aquellos pensamientos filosóficos y vencieron en el nombre del Señor, hermano. La iglesia de Antioquía es la capital donde estaba el corazón del tema de las misiones. Era la capital, era donde estaba el congreso misionero.
Es donde estaba, hermano, el Capitolio de las misiones. Es donde se sentaba el trono del Espíritu Santo para enviar a los hombres y mujeres de Dios. ¿Para qué? Para que estos fueran y hablaran la palabra del Señor. Ahora bien, esta iglesia era una iglesia que tenía una reputación de ser una iglesia espiritual. Una cosa es que usted diga que es espiritual y otra cosa es que lo digan los demás. Una cosa es que usted se alabe a sí mismo y otra cosa es que los demás lo alaben a usted. Que digan que el hermano es espiritual. Una cosa es que nosotros digamos cosas bonitas de nuestra iglesia y otra cosa es que lo digan los de afuera. Los del mundo, hermano, los del mundo tenían la reputación, decían, cuidado, ahí vienen los cristianos. Hay malos cristianos, así decían. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra cristiano? Cristos chiquitos, Cristos en pequeño, imitadores de Cristo, seguidores de las doctrinas, de las enseñanzas de Cristo. Eso quiere decir cristianos. Cuando usted le diga cristiano, lo están honrando, le están dictando un parecido a su Señor, a su Maestro, al que usted quiere parecerse cada día más. Pero algunos se sienten ofendidos. No, los hermanos de Antioquía no les dijeron o no les pusieron este apodo para hacerlos sentir mal, sino para adularlos, para honrarlos. Pues se les dijo cristianos por primera vez. A los de Jerusalén no se les dijo, a pesar de que en Jerusalén estaba Pablo, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Felipe, Natanael, todos los apóstoles. Ahí estaban, en Jerusalén, y no se les dijo cristianos por primera vez. Se les dijo a los hermanos de Antioquía, por primera vez se les llamó cristianos. Ese seudónimo, ese nombre, ese apodo, ese señalamiento que se les hizo, es porque se parecían tanto a Cristo. Cristo predicó 3 años y medio aproximadamente, pero no paró ni un solo día de predicar, hermano. Todos los días. La iglesia de Jerusalén se parecía mucho a ellos, al movimiento del Señor, porque todos los días en las casas y en el templo no paraban de predicar del Señor. La iglesia que es espiritual debe ser una iglesia evangelizadora. No se trata de una iglesia que grite. No se trata de una iglesia que hable lenguas, no se trata de una iglesia que al poner las manos hagan sanidades del Espíritu Santo. Se trata de una iglesia que tiene amor por las almas perdidas. De eso se trata la iglesia espiritual. Esta iglesia se le señala como una iglesia espiritual, una iglesia destacada, una iglesia de alta reputación entre medio de su pueblo, entre medio de su gente. Allí se estableció el llamado del Señor. Ahora, era tan popular, la iglesia de Antioquía era muy popular. Era la iglesia que estaba de moda. Era la iglesia a la que todos querían pertenecer. Era una iglesia en la que todos querían formar parte porque había movimiento de vida en ellos. A tal grado que llegaron las buenas noticias a Jerusalén. Imagínense usted llevándole las buenas nuevas a algunos hermanos. Mira el movimiento, lo que está pasando en Antioquía, decían en Jerusalén. Allá estaba Pedro presidiendo la iglesia. Allá estaba Jacobo, el hermano menor del Señor, presidiendo la iglesia. Estaban los ancianos de la iglesia. Allá estaba una iglesia también pujante en Jerusalén. Pero la iglesia de Jerusalén no había pensado en el gran campo misionero que había abierto hacia el mundo entero, en la gran necesidad de evangelizar el resto de las naciones. Fue el Señor trasladando a un grupo de hermanos perseguidos que los lleva a Antioquía, y de Antioquía traslada el mensaje hacia las naciones. Y se convierte en esta nueva capital, una capital de movimiento evangelístico sin precedentes. Ahora bien, llegaron las buenas noticias a Jerusalén, según el verso 22. Y entonces los hermanos curiosos en Jerusalén escogieron a Bernabé. La palabra Bernabé, o el nombre Bernabé, quiere decir hijo de consolación. Uno de los hombres más piadosos de la Biblia. Uno de los hombres emblemáticos de la iglesia primitiva. Que era conocido por una persona apasionada por el bien de los demás, a tal grado que un día vendió una propiedad. Parece ser que no era un hombre tan pobre, o no era pobre. Vendió una propiedad que tenía para regalarla, para repartirla entre los hermanos necesitados. Entonces los apóstoles escogieron a Bernabé por las buenas noticias que oyeron de Antioquía y lo enviaron a verificar si esto era verdad en Antioquía. Porque era la primera iglesia gentil oficialmente que se conocía como la iglesia gentil, iglesia no judía cristiana. O sea, se habían convertido los griegos, se habían convertido al evangelio. Y lo esplendoroso de esto es que se había formado como una comunidad cristiana organizada. Lo maravilloso es que era una iglesia donde funcionaban los dones, los ministerios del Espíritu Santo, igual que en la iglesia de Jerusalén.
O sea, el Espíritu Santo había revestido de capacidades a esta iglesia, igual que había hecho con los apóstoles. Lo esplendoroso eran las noticias alarmantes que llegaron a sacudir a la misma capital del cristianismo como lo era Jerusalén en ese momento. Entonces le enviaron a Bernabé para que llegara a revisar el trabajo de las buenas noticias. Y Bernabé no solo llegó a revisar, sino que cuando vio la gracia de Dios, literalmente así dice el texto sagrado, cuando vio la gracia de Dios manifestada entre los hermanos, en los nuevos convertidos, él se regocijó y ya no se regresó para Jerusalén. Ya no se fue. Se quedó a enseñarle a los hermanos. Probablemente tenían necesidad de enseñanza, de formación espiritual, pero el Espíritu Santo lo tenían. El Espíritu Santo hizo de notar en ellos esa necesidad, y no fue entonces los apóstoles que enviaron a Bernabé, sino que el Espíritu Santo trasladó a este hombre para que trasladara las bases esenciales o las bases doctrinales del Evangelio a esta nueva capital que sería el asentamiento de la comunidad misionera para la iglesia del Señor. Yo diría que gracias a los hermanos de Antioquía estamos nosotros hoy aquí, hermanos. Si las misiones no se hubieran comenzado en Antioquía, no se le hubieran dado forma o no se le hubiera dado un proceder activo, el avance del Evangelio hubiera sido bastante escaso, bastante débil, porque no había un pensamiento de profundizarse, de meterse, de internarse hasta regiones no alcanzadas en ese momento. Bernabé llega allí para enseñar a los nuevos convertidos, según este verso 22, y Bernabé observó una cosa importante, que Dios estaba obrando. Dios estaba obrando, Dios estaba ahí. Para los que a veces llegan a las iglesias, en vez de llegar a asegurarse que la presencia de Dios está ahí, llegan a criticar. Y Bernabé llegó a hacer lo contrario. Bernabé llegó a revisar que el Espíritu de Dios estaba operando en todo su esplendor en aquella nueva comunidad naciente. Y llegó a alegrarse con ellos. Y dijo, no puedo irme, aquí hay verdadera necesidad de predicar el Evangelio, de enseñar a los hermanos, pues el Evangelio depende de dos grandes columnas para seguir avanzando. Dos grandes cosas, dos grandes actividades debe realizar la iglesia para seguir progresando. Una de ellas es evangelizar, pero la otra es discipular. Bernabé se dio cuenta que había necesidad de discipular. Así que en ese mover del Señor se queda en Antioquía Bernabé, y en este caso la enseñanza de él fue conducida hacia una enseñanza espiritual. A veces tenemos mucho ayuno, mucha oración, pero no pasamos de ahí. Bernabé entendió que ser una iglesia espiritual es una iglesia que evangeliza también, que sale y se sale de las cuatro paredes y empieza a progresar hacia lo externo, hacia el exterior, y empieza a buscar las almas que están perdidas para hacerlas formar parte del cuerpo de Cristo. Bernabé entendió que eso es espiritual, y entonces Bernabé empieza a enseñar, y el liderazgo de él seguía en la dirección que el Espíritu Santo estaba enseñando que siguiera el verdadero liderazgo cristiano. El verdadero liderazgo cristiano, hermano, no es aquel que se centra en sí mismo. Hay algunos líderes modernos que requieren o mandan pleitesía para sí. Están tratando que el glamour del ministerio los encierre como si fueran artistas de las películas de Hollywood. Los trate a ellos como si fueran dignos de que se les extienda una carpeta roja cada vez que tienen que pasar, porque son altos dignatarios de las iglesias. Óigame, hermano querido, ese no es el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano es enseñar a la gente que salga a hacer la tarea, hermano. Que salgamos todos a hacer la tarea que nos toca, que es la evangelización por las almas perdidas. Ese es el verdadero liderazgo cristiano. Y este Bernabé, en este caso, uno de los personajes más destacados en la iglesia de Antioquía, que era oriundo de una isla llamada Chipre, este personaje enfocó su liderazgo en la dirección que le indicaba el Espíritu Santo. La dirección que indicaba el Espíritu Santo en ese momento es que el Evangelio fuera llevado hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8. El Evangelio debe ser conducido hasta la región más estéril de la tierra, hermano. Hasta el lugar donde no se cree que hay ni siquiera, a veces no se cree que hay vida. Es desértico. Hay personas que viven en regiones, hermano, que no se parecen en nada a donde nosotros venimos o incluso donde nosotros vivimos. Pero allí están las almas. Y esa era la voluntad expresa del Espíritu Santo en su palabra. Esta iglesia era espiritual ¿en qué? En su enseñanza.
debe enseñarse correctamente el Evangelio. El Evangelio no es un Evangelio, hermano, de estar sobando la cabeza, adulando a las personas. El Evangelio no es un Evangelio para eso. El Evangelio no es para hacerle expresar sus emociones y que usted se sienta grato en el Señor. El Evangelio es para enseñarle a usted la gran necesidad que hay para que las almas se salven. El Evangelio no es solo canto, el Evangelio no es solo oración, el Evangelio no es solo convivio, el Evangelio es predicarlo, enseñarlo a las multitudes, a las almas perdidas. Y esa enseñanza es lo que convertía a la iglesia de Antioquía en una iglesia espiritual. En una iglesia que de verdad valía la pena mencionar. Porque la mencionaban, porque era popular, porque las multitudes se convertían. Y no solamente pensó en Antioquía, pensó más tarde en Derbe, en Listra, en Iconio, pensó en Éfeso, en Corinto, pensó en Filipo, pensó en las otras ciudades, en provincias. Y por último, Pablo, que se había propuesto llegar a Roma, el Espíritu Santo le había dicho que iba a llegar a Roma y que iba a ser el hombre que Dios iba a usar incluso para predicarle al César. Y algunos de la casa del César se convirtieron por el mensaje del apóstol Pablo. Hermano, llegó, porque la determinación soberana que el Espíritu ha puesto en el propósito divino para que las almas se salven, se va a cumplir, todos y nosotros. Se oponga quien se oponga. En los mismos emperadores, Diocleciano y todos los otros emperadores, se opusieron y persiguieron a la iglesia por más de 2 siglos. Pero la iglesia siguió adelante, porque el Espíritu Santo es el que conduce este movimiento. No somos los hombres morimos, el Espíritu Santo no muere. Los hombres pasamos de moda, el Espíritu Santo no pasa de moda. Él es el que tiene el control. Y en esta iglesia espiritual, en esta iglesia, la enseñanza era espiritual, era hacia las almas perdidas. Eso dice la Biblia aquí en este texto que hemos leído. Bernabé observó, hermano, que la presencia del Señor estaba allí en su pleno esplendor. ¿Por qué? Porque era una iglesia espiritual en la vida de las personas. Era una iglesia que las reuniones estaban completamente llenas de gente deseosa de aprender. Gente que quiere aprender. Las personas, hermanos, deben, después de convertirse a Cristo, procurar seguir las enseñanzas de Cristo. Para ello Dios ha puesto ministros. Dios ha puesto pastores en medio de la iglesia. Dice la Biblia, a unos, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, la obra apostólica, a otros profetas, la obra apostólica y profética sigue activa a través de sus enseñanzas, a través de la Biblia. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso 12 es interesante de la carta de Efesios, capítulo 4, verso 12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio en la que Él los ha llamado. O sea, los santos son los que hacen la obra del ministerio. No son solo los pastores, no son solo los maestros, no son solo los evangelistas. Toda la iglesia está llamada a hacer la obra del ministerio. Los pastores, los maestros y toda clase de ministerio alterno que se mueven de alrededor a esto, debe ser para preparar a las personas para que hagan la obra. Así que usted es el evangelizador, usted es el intercesor, usted es el discipulador, usted es el que va a hacer activo su evangelio dentro de su comunidad familiar o su comunidad donde vive. Usted y yo somos los encargados de llevar este evangelio conjuntamente, todos, en grupo, en colectivo. Y eso es lo que practicaba la iglesia en sus enseñanzas. La iglesia se le enseñaba cómo ganar almas para Cristo. A la iglesia se le enseñaba cuáles eran las posibles necesidades que las personas iban a presentar dentro de su campo social, dentro de su campo espiritual, para que la iglesia aprendiera a penetrar dentro de las comunidades. Y así fue como se fue multiplicando la tarea de las iglesias y sentando más comunidades cristianas por todo el lado. Sorprendentemente, nosotros hoy decimos tenemos una iglesia en nuestra comunidad, un hermoso templo, equipado con todo lo necesario, con los sistemas, con ministros que están también a cargo de las congregaciones. ¿Cómo ocurrió eso, hermano? Si la iglesia no es una iglesia misionera, no se puede expandir. La iglesia moderna ha cometido un error y la tenemos que criticar constructivamente. Ha cometido un error de que se ha centrado en las mega iglesias, o sea, se ha centrado en mega comunidades, olvidándose que hay en las sierras, olvidándose que en las selvas que todavía existen, todavía hay tribus indígenas que están necesitando el mensaje de la palabra del Señor. Hay lugares, hermano, más de 2000 idiomas incluso en este tiempo, que no tienen una Biblia. ¡Una Biblia! Levante su Biblia, por favor.
Una Biblia tan básica para creer en el Señor. La palabra de Dios, hermano, necesita seguir siendo traducida a idiomas donde no existe. Y entonces la iglesia a veces se olvida que hay que seguir invirtiendo miles y miles de dólares, tantos como sean necesarios para que el mensaje llegue. El mensaje tiene que llegar. No sé si a través de portavoces humanos o portavoces tecnológicos, no sé si a través de algunos mecanismos diversos que hay, pero tiene que llegar. El mensaje es importante que llegue. La iglesia de Antioquía enseñaba. Entonces en este caso dijo Bernabé: yo no soy suficiente. Dijo: voy a ir a buscar sociedad de trabajo, voy a asociarme con personas que... Y entonces fue hasta, imagínense el viaje que hizo. Desde Antioquía se fue hasta Tarso de Cilicia, porque había un hombre que se había convertido al evangelio, llamado Saulo de Tarso. Capítulo 9 del libro de los Hechos narra su conversión. Pero una vez que él se convierte al evangelio, él mismo testifica a los Gálatas que él se fue, dice que estuvo allá por 14 años, dice, en Arabia. Se fue al desierto, pues. No empezó a predicar inmediatamente, sino que se fue allá. Y una vez que estuvo en Arabia, en zona desértica, recibió toda la revelación del evangelio. Tenía claro qué era el evangelio. Las buenas nuevas, buenas noticias, las noticias más novedosas, más calientitas que hay para el ser humano, las había recibido. Estaba claro cuáles eran los principios de la resurrección, estaban claros cuáles eran los principios del arrebatamiento, estaban claras las promesas del venimiento de Cristo para él. Ya entendía bien, el Espíritu Santo había tenido un trato, una enseñanza personal directa con el apóstol Pablo. Y Bernabé se da cuenta que había un elemento que se estaba desperdiciando. Estaba desperdiciándose. A saber dónde estaba refundido Saulo de Tarso, pero se fue Bernabé a buscar a Saulo para que fuera su compañero de trabajo. Porque en la iglesia de Antioquía había con seguridad un futuro glorioso para la iglesia. Había una gran expectativa del desarrollo, y en este caso fue en la iglesia de Antioquía donde se articuló el plan maestro de las misiones que funciona hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy funciona ese plan. En la iglesia de Antioquía, Pablo llegó, Bernabé se va por Saulo, en este caso todavía llamado Saulo, y llegan en el capítulo 11, lo enseña en el verso 25, se une a la iglesia. Y en este caso ya no era uno, eran dos grandes maestros que enseñaron la vida espiritual a la iglesia. También las reuniones de esta iglesia, hermanos, que estaba repleta de deseo de atender, fue tan significativo que si a una iglesia, como la iglesia del primer siglo, solo se le conocía de repente como la iglesia primitiva o los seguidores de Jesús, ahí los apodos que le daban, a esta iglesia se le puso por primera vez un rótulo que los iba a identificar para siempre: la iglesia cristiana, los cristianos, los primeros. Nosotros hoy todos nos autollamamos cristianos. Donde quiera que acepta a alguien a Cristo, es cristiano. Pues esa es la base, ese fue el origen, ese fue el momento. ¿Por qué se dio? Porque de ahí en adelante, todos los que adoptaran esta doctrina, todos los que adoptaran decidir seguir a Cristo, se iban a parecer a Cristo y al modelo establecido por la iglesia de Antioquía. Porque la iglesia de Antioquía dejó atrás el judaísmo, los judaizantes a un lado. Todas las retóricas del Antiguo Testamento que obstaculizaban el anexo entre ambos pueblos se quedaron a un lado. La iglesia a partir de entonces se centró en el mensaje exclusivo de vida, muerte y resurrección de Cristo. Y todo lo que Cristo enseñó, el nuevo Moisés, el Moisés del Nuevo Testamento, era para ellos un mandato. Y así es que la iglesia se sigue pareciendo hasta hoy en día a Cristo. Era una iglesia que servía. El capítulo 13, verso 1 y 2, era una iglesia servidora. Esa iglesia se desvelaba por servir, según lo enseña la Biblia. Era una iglesia con maestros dotados. Alguien aquí que es maestro, la hermana Gladys, hermana María Hernández, maestra de escuela secular. ¿Cuántos años tienen que prepararse para dar clases, hermano? En el caso, allá en El Salvador, después del bachillerato, ¿cuántos años más le tocó hacer? 5 años más en la universidad.
O sea que, como decimos, ser maestro no es cosa fácil, ¿verdad? Hay que sacar maestría, ¿verdad? Y según el nivel que se quiere enseñar, hay que quemarse las pestañas, ¿no? De ahí que algunos maestros son calvitos, ¿verdad? Y las hermanas canosas, ¿verdad? Porque hay que sacrificar aquí esta parte. El intelecto, hay que sacrificarlo. Hay quienes no aman la enseñanza, hermano, y a veces los maestros estamos dando enseñanza y ni atención nos están poniendo. No, si para dar una clase hay que prepararse. Para dar una enseñanza hay que cultivarla primero aquí y después transmitirla, porque la maestría es una responsabilidad. Se puede enseñar bien y también se puede enseñar mal. Se puede guiar correctamente y también a la inversa, incorrectamente. Cuando un alumno cae en las manos de un maestro, este lo puede convertir en un gran elemento o lo puede convertir en un estorbo para la sociedad también. Todo eso puede ocurrir en las manos de un maestro. Pues la iglesia de Antioquía, la Biblia destaca que estaba dotado de grandes maestros. La iglesia de Antioquía tenía buenos maestros. La iglesia de Antioquía amaba más la enseñanza que el grito. Porque hay quienes aman el predicador pentecostal que zapatea y hace ruido en el altar y que brinca. Hay unos que retosan y se dan vuelta, marometa y divierten con lo que hacen, sí divierten. Pero no están enseñando nada. Están enseñando emoción nada más. Pero la iglesia de Antioquía tenía maestros, gente selecta, gente que estaba dispuesta a sacrificarse para enseñar a otros. La hermana dijo que por lo menos en el nivel que ella enseñó 5 años, hay que ir a la universidad, hermano. Y sabe que la universidad no es gratis, ¿verdad? Los que han ido a la universidad han tenido la oportunidad, bueno, hay algunos que van pero no entran, ¿verdad? Pero los que han tenido que ir saben que se paga para estudiar. Hay una inversión económica, hay un sacrificio personal, hay un sacrificio físico. Hay una dedicación, un enfoque, hay una visión, un objetivo. Hay que tener convicción. En esto se le llama vocación. Hay que tener vocación para hacer lo que se hace. Porque si el maestro va a estudiar para maestro, pero no le atrae la enseñanza, ¿para qué estudien eso? Mejor que se dedique a hacer frutería, ¿verdad? A hacer lo que sea, mercado. Pero no la enseñanza. Porque los que enseñan tienen que tener vocación. La iglesia, por eso tiene ministerios llamados maestros. Y la iglesia de Antioquía es donde se le dio un perfil al ministerio del maestro. Se le dio una presentación, una imagen. La iglesia de Antioquía entendió que era la importancia de los maestros en la iglesia. Así que la iglesia se gozaba con cada enseñanza. Algunos dicen, no, hombre, qué aburrido estuvo el culto hoy, porque fíjense, una enseñanza. No, la enseñanza es la que establece los fundamentos del cristianismo. Los fundamentos de la vida cristiana se establecen en una aula de aprendizaje, no se establecen en un culto de algarabía pentecostés, no, se establecen sentaditos en un aula, preguntando, interviniendo, el maestro dando factores importantes que representan el rumbo básicamente que va a tomar el cristiano. Por eso el que se va a bautizar hay que adoctrinarlo, hay que enseñarle. Mira, el bautismo es importante por eso. El que va a participar de un ministerio en la iglesia, hay que enseñarle. Pero algunos desean que se les tome en cuenta para actividades importantes y lo primero que pasa es que rechazan la enseñanza, rechazan la educación. Entonces esta iglesia tenía maestros dotados. Los líderes ministraban al Señor, no se ministraban a sí mismos. Así dice la Biblia, estos ministrando al Señor. Ahí quien era importante en esa iglesia era Cristo. En esa iglesia lo importante no era don fulano de tal porque tenía pisto como allá en El Salvador. Que llegaba a lucir, ¿verdad? No, ahí no era el carro del año el que mandaba, ahí era la presencia del Señor. Pero la culpa la tienen los maestros o los pastores o los ministros cuando no se pone al Señor por el centro. Porque los pastores no debemos enseñar lo que nosotros somos, sino lo que el Señor es en nosotros. No debemos enseñar lo que la iglesia es. No, la iglesia no es nada sin Cristo, sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Así que lo importante dentro de este escenario de reunión actual, de esta reunión de hoy, es Cristo Jesús. Todo aquel que tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ese representa la verdadera iglesia. A veces algunos andan diciendo, es que somos la iglesia de sana doctrina, pero ni evangelizan, hombre. ¿Qué sana doctrina es esa? Pero ni ellos se sanan, sí.
Pero dicen, no, la iglesia de sana doctrina es pegándose unos contra otros solo por el vestido. Eso no es sana doctrina, eso es un sectarismo, ¿verdad? Un dogmatismo adverso a los principios del evangelio. Lo que tenemos que hacer es ser enseñados en que Cristo debe ser puesto y colocado como Señor y entronado en el corazón de los hombres. Eso es lo que se debe enseñar en toda la sociedad donde vivimos. Acá la Biblia enseña que estos maestros dotados ministraban al Señor. ¿Por qué? Ministraban la palabra. Si aquí los cuentos y las historias que les diga a ustedes el pastor no son importantes, si no es la palabra del Señor. Ustedes aquí vienen para oír la palabra del Señor. Las historias mías, ¿verdad? Y la historia de mi familia, y que eso es importante para mí, para mi memoria personal y para mi familia y para la comunidad, quizás donde yo soy, pero para ustedes es importante la palabra. Las historias las contamos allí tomándonos un café. ¿Ah? Cuando tenga tiempo invítemelo, Starbucks es bueno. Pero eso lo contamos ahí. Pero aquí es la palabra del Señor. Porque de ahí para adelante en esta reunión no tiene mayor relevancia lo demás. Esto ministraban a la iglesia la palabra. Desarrollaban a los nuevos creyentes. Un creyente no es nada si no desarrolla. Se lo va a llevar el mundo, se lo va a llevar la corriente del mundo. Después se lo va a ser atraído por los placeres, por el enemigo, si no es adoctrinado por la palabra del Señor. Cuando usted recién que acaba de aceptar al Señor o reconciliarse con el Señor, lo que usted tiene que hacer es buscar su desarrollo. ¿Cómo lo va a hacer? Asistiendo a las enseñanzas, aprovechando los programas de desarrollo de la iglesia, la congregación, acercándose a los maestros, a los que pueden enseñarle algo bueno, ¿verdad? Porque de repente a algunos les gusta andar ahí de maestros, ¿verdad? Pero para otro lado se los llevan, ¿verdad? De repente le dicen, no, hoy no vayamos al culto. Ese es daño para el nuevo creyente. No, hay que congregarse, hay que orar. El buen discipulador es aquel que enseña a que se mantenga cerquito en el fervor de la palabra, de la fe a los demás. Ese es el buen discipulador. Pero si alguien le dice, el culto del sábado, fíjate, liderado por las damas, ese no va a tener sabor. No, eso no va a ayudar a nadie. Hoy no vayamos al culto, mejor queremos asando hamburguesas en la casa. ¿Sí? Eso es problema. Ellos no enseñaban eso. Ellos enseñaban a desarrollarse a los nuevos creyentes. El nuevo creyente debe presentarse fielmente al lugar donde se congrega porque allá hay alimento para su alma. El nuevo creyente debe aprender a orar todos los días de su vida. El nuevo creyente debe aprender a leer por sí mismo la Biblia. Y si no sabe leer, aprenda a leer. ¿Verdad? Y si no, la Biblia dice bienaventurados los que leen, ¿verdad? Pero hay algunos analfabetos. Menos mal que el Señor se compadeció y dijo también bienaventurados los que oyen, ¿verdad? Porque pues también se aprende oyendo, ¿verdad? Así que usted tiene como nuevo creyente que desarrollarse. La palabra desarrollo viene de esto, mire, vamos a hacer esto. ¿Qué es esto, hermano? Es un rollo. ¿Qué es un desarrollo? Desenrollarlo. Ábralo. Eso es un rollo, es un desarrollo. El nuevo creyente es como un libro enrollado. No se sabe qué hay adentro hasta que se desarrolla. Entonces hay que desarrollarse. Estos maestros le enseñaban a la gente a desarrollarse. Eso es una iglesia espiritual, hermano. Si usted ha asistido a una iglesia o asistió a una iglesia donde no le enseñan a desarrollarse, perdóneme, hermano, pero está en el lugar equivocado. Usted necesita desarrollarse. Usted necesita estar siempre en continuo crecimiento. Si no, los únicos que ya no crecen después del último estirón son los muertos. Ya no crecen más. Pero los cristianos, los que estamos vivos, vivimos creciendo. O espiritual, o intelectualmente, o numéricamente, o por lo menos físicamente, ¿no? Engordándonos ahí. Pero crecemos. Es lo importante. Estos desarrollaban a los cristianos en medio de ambientes espirituales. Ayunando y orando, dice la Biblia. ¿A cuántos aquí les gusta el ayuno, hermano? No, muy poquitos. Con razón, cuando proclamamos ayuno, aquí no vienen, ¿verdad? Y decimos que el ayuno va a tener 2 cultos, en el primero se van, ¿verdad? La gastronomía de Estados Unidos es tan atrayente que en medio del ayuno están cuando están soñando con el rebate. Cierran los ojos y no es adorando, están soñando con la chuleta. Y entonces el primer culto sale
No ha terminado el culto y ya se me desaparecen algunos. La iglesia era espiritual. ¿Qué se le enseñaba a esta iglesia? Ayune y ore. Ayune en medio de los problemas, ayune. En medio de circunstancias adversas, ore. Si usted viene al pastor, pastor, verá que me está pasando, que mi esposa está medio rebelde. Ore, ayune. Si el pastor no le va a convertir esa bestia al Señor. Imposible. Para los hombres es imposible. Para Dios es posible. Ore. O sea, el consejo que un pastor o un consejero familiar le va a dar es ayune y ore. Y como usted ya sabe que eso es lo que le van a decir, no viene a consejería. Como usted ya sabe que el consejo va a ser ayuno y oración, no quiere ser aconsejado. Porque quisiéramos que los problemas tuvieran formulitas mágicas, ¿va? Como esas varitas de los cuentos de hadas. ¡Plin! Ya se hizo el milagro. No, así no suceden las cosas. Esta iglesia era espiritual, partiendo de que se conducía hacia los afluentes espirituales que el mismo Espíritu Santo determinó para que la iglesia desarrolle. Si la iglesia no entra en estos componentes, probablemente puede ser una iglesia de todo menos espiritual. En este caso, era una iglesia que, hermanos, de corazón estaban abiertos a lo que el Señor dijera. Estaban abiertos. Lo que tú mandes, Señor, así se va a hacer. Sí. Pero algunos primero quieren que se les explique introducción, cuerpo, conclusión, y si acaso les conviene, toman la decisión a tierra. Si no, no, ese negocio no es para mí. Ellos, lo que el Señor dijera, estaba bien. Confiaban plenamente que el Espíritu Santo no se equivoca en sus decisiones soberanas para con nosotros. Entonces ellos estaban abiertos de corazón al Señor. En uno de esos ayunos y una de esas oraciones, el Espíritu Santo habló. Mire, es preocupante cuando el Espíritu Santo va a hablar. Para algunos, ¿verdad? Unos amamos que el Espíritu Santo se manifieste y diga lo que hay que hacer, pero otros están diciendo, no, es que no me acerco mucho al altar, vaya a ser que algún hermano ahí lo use el Señor, le ponga las manos y se me manifieste el que traigo adentro, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo va a hablar, ¿qué dijo el Espíritu Santo en ese culto? Dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para las obras que los he comisionado, que los tengo separados. Apártenmelo, dijo. Mire, hizo una lista y separó a 2 allá. ¿Y ahora qué va a pasar? La iglesia lo entendió. ¿Quiénes eran Pablo y Bernabé? Dijimos en la iglesia, los mejores maestros que había. Los hombres de Dios que tenían alimentada a la iglesia con una manera maravillosa de comportamiento espiritual. Los hombres a los que la iglesia amaba estar escuchando en cada culto de doctrina. ¿Quiénes eran Pablo y Bernabé? Los mejores hombres del momento. Eran los Messi del fútbol, ellos eran los Messi en el terreno espiritual. Si la gente amaba ir a escuchar a Pablo, se lo aseguro porque así dice la Biblia. Amaban ir a ver a Bernabé. Amaban escuchar sus mensajes. Y el Espíritu Santo se los estaba quitando en ese momento. Sepárenlos porque ya no los van a tener con ustedes. Los voy a enviar para otro lado. Si esa iglesia no hubiera sido espiritual, no está dispuesta a oír la voz de Dios. No, ¿y por qué? Mire, si nosotros aquí necesitamos a ese hombre, esa mujer también acá, ¿por qué nos la van a quitar? ¿Por qué nos la van a enviar? ¿Por qué vamos a nosotros ceder a eso? Si estos son los hombres, nosotros mejor les aumentamos el salario, van a decir. Les damos todo lo que ellos necesitan, pero no queremos que se vayan. El Espíritu Santo siempre escoge lo mejor para su obra. Siempre. Si van a ser obreros, si van a ser pescadores, carpinteros, los mejores va a escoger el Señor, ¿verdad? Nunca encontramos en la Biblia que el Señor escogió a los haraganes. No. El Señor escogió a gente que halló trabajando. A Pedro y a Juan los encontró pescando, con la mano en la red. A Eliseo lo encontró con la mano en el arado, haciendo la tarea, con 12 yuntas de bueyes. Imagínense usted, haciendo el trabajo. A Moisés lo llamó cuando estaba ya con las ovejas, pastoreando en el desierto, y lo llamó desde una zarza ardiente. Y entonces, así es el Señor. A Pablo y a Bernabé los llamó para las misiones, pero estos ya eran misioneros. Estos ya eran hombres probados. Estos ya estaban en el territorio enseñando a las almas. Ya estaban conduciendo el evangelio hacia los corazones. Y entonces dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Y Dios llamó al servicio, hermano, a estos hombres, algunos de ellos, para elevarlos de posición. O sea, el hacer trabajo misionero no es devaluar a las personas, es elevarlos.
porque ahora los envió a explorar territorios que nadie más había explorado. Ellos, en este gran culto para enviarlos, obedecieron lo que el Espíritu Santo les había dicho. Simplemente no se pusieron a llorar, a discutir, porque al Señor primero se le obedece y después se analiza qué es lo que mandó. Así dice en el cielo, así hacen los ángeles. En el cielo dice la Biblia, hágase tu voluntad, así como en el cielo. Dice la oración del Padre Nuestro, así también en la tierra. De repente están los ángeles uno al lado del otro y el Señor da una orden, aquel va y le ejecuta. No le dice primero, mira qué querrá decir el Señor, porque no lo entienden. Vente, le dijeron a Gabriel, a una aldea llamada Nazaret, y allá le vas a transmitir un mensaje a una virgen llamada María, y le vas a decir esto y esto y esto y esto y esto. Gabriel solo se fue y obedeció, no anduvo discutiendo. Pero Señor, ¿no te parece que Nazaret ni representa nada en el mapa? ¿Por qué no la mandas a alguien de Jerusalén? No, los cristianos tenemos el problema de que primero nos ponemos a discutir. Nos sentamos en unas asambleas de nosotros, de reuniones, a pelear. No, es que se debe hacer de esta manera y de otra. Ayunar y a orar y a obedecer y a mandar y a caminar en el orden del Señor. Eso era lo que hacía la iglesia de Antioquía. Dice que era una iglesia que enviaba a su personal. ¿Y cómo lo enviaba? En ayuno y oración. Ellos obedecieron al Señor. Ya para ir cerrando, dice aquí que oraron y ayunaron por ellos. ¿Cómo se envía a las personas? Ayunemos y oremos por ellos. Acuérdese que los cultos misioneros que aquí hacemos, el día 14 tenemos una vigilia misionera. Aquí vamos a orar por los misioneros. Hay cientos de hombres, de mujeres en el campo que usted no sabe qué es lo que les está ocurriendo a ellos. Algunas veces comen y otras no. Algunos andan con la única mudadita haciendo la tarea. Nosotros aquí podemos ayunar y orar por ellos. Quizás no podemos hacer mucho, no entendemos la dinámica de su trabajo, no la entendemos, pero como siervos del Señor debemos orar y ayunar por esa gente. Ese es parte del trabajo misionero que se hace a través de la iglesia. Y luego les impusieron las manos, dice la Biblia, y los enviaron. A los mejores. No cualquiera puede ser misionero, porque para esto hay que entregarse primero, hay que demostrar adentro que se tiene realmente corazón para eso, que se tiene alma, que se tiene un amor por los perdidos, igual que el Señor sentía por las multitudes. Al verlas desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas. Una de las cosas que les ordenó a los primeros cristianos le dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en oración para que el Señor supla la necesidad espiritual de las multitudes. Porque no todos quieren ir. Algunos nos cuesta hasta dejar el trabajo de $10 la hora que tenemos, ¿no? Que a veces no nos alcanza ni para pagar los biles, pero estamos tan aferrados al modelo de vida ahí. Confiemos en el Señor, que todo lo que el Señor ha dicho lo va a suplir, lo va a hacer. El Señor es el que va a proveer para que todo sea absorbido, para que todo sea cumplido como Él lo ha mandado. Algunas veces es difícil que la iglesia envíe gente, algunas veces. ¿Por qué? Porque somos mejores para reunir gente aquí que para enviarla. Cuando se trata de reunir, traemos a nuestros familiares, amigos, vecinos, pero casi nunca hacemos una reunión para decir, hoy este día vamos a nombrar al hermano fulano de tal para que se vaya de esta iglesia para Cuba, ¿verdad? O a otros lugares. Hay una oración que está haciendo la Asociación Misionera de Bolivia, que está orando por la ventana 1040 todos los días de 5 a 6 de la mañana. La ventana 1040 son más o menos 40 países que no tienen la bendición del evangelio todavía, donde los cristianos o los misioneros que llegan todavía los matan, porque ellos son de tendencia musulmana, toda la creencia de ellos. Así que ellos son radicales, no quieren a nadie que profese otra fe, y el cristianismo viene a sacar una experiencia diferente de las personas, así que ahí los matan. ¿Sabe qué está haciendo esa asociación misionera? Orando por todos los misioneros, por estos países, para que el evangelio entre, penetre hacia el interior de eso. Entonces nosotros, en este caso, debemos, más que para reunir personas, también prepararlas para enviarlas y soltarlas que vayan, hombre. Sus ofrendas para misiones no deben ser las más miserables, como esas de $1, ¿verdad? Que ya ni el mesero la quiere de propina, ¿eh? Sí, pues cuando vamos a un restaurante, el mesero, si le da $1, se le queda viendo a usted, ¿verdad? Qué bárbaro es. Así con la mirada le dice, no te vuelvo a atender. Así con la mirada le está diciendo, sí, porque ellos ganan como $2.50 más o menos la hora por atender las mesas, y ellos tienen la esperanza de que va a llegar a comer tenga compasión de ellos
y les dé un poquito más. Así que piensen en una propina, porque aquí en Estados Unidos la propina es una cultura. Si usted va a un restaurante y no lleva para la propina, mejor no entre, vaya a terminar de comer algo en casa, porque lo van a mirar mal en ese restaurante, porque es cultura. Pues en la iglesia también es cultura y es mandamiento la ofrenda, más cuando se trata de ofrenda misionera, porque si se trata de ofrenda por los enfermos también existe, si se trata de ofrenda por las paredes, por los protenos también existe, pero cuando se trata de las almas perdidas, el Señor es muy especial en eso. El Señor es especial. Cuando se trata de dar una ofrenda para que las almas se salven, nosotros debemos entender que ese es el propósito más grande que el Señor tiene con las personas aquí en la tierra. Dice aquí también que nosotros, especiales para reunir, pero no para enviar, queremos conservar con nosotros a las personas más capaces. Si un día de estos el Señor les dice así, ¿verdad? Miren, le voy a quitar a su pastor, a él le voy a dar otro, y a él lo voy a mandar allá para otra región donde no está el Evangelio. Lo mínimo que yo puedo hacer con esa ordenanza es decir: amén, Señor, envíame aquí, envíame a mí, como dijo Jeremías. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros?, dijo el Espíritu Santo. Envíame aquí, dijo Isaías, yo iré, yo les predicaré. Pero usted va a decir: no, es que sin el pastor esta iglesia se cae. No se cae, hombre, se lo aseguro. Se le puede caer el edificio, pero la iglesia son ustedes. No se viene abajo, el Señor tiene preparado mejores elementos o más elementos para eso. Estamos seguros de eso. Por eso es que el Señor llama a las personas más capaces para afuera. Ahí en los territorios andan hombres y mujeres de Dios que usted, hermano, se quedaría boquiabierto escuchando el mensaje de la palabra del Señor con ellos. Le aseguro, hemos tenido la oportunidad de escuchar a hombres de Dios ilustres, grandes, preparados, tremendas eminencias en la predicación del Evangelio. Así que todavía no hemos visto nada en cuanto a esto. Somos capaces de enviar o queremos enviar lo que nos sobra, no lo que nosotros nos dolería enviar. Entonces, los hombres que Dios escogió para la obra misionera fueron a Pablo y a Bernabé, los mejores, y lo demostraron en el campo. Lo demostraron exponiendo su vida por las almas perdidas. Al enviar a las personas, hermanos, para nosotros es un acto de fe y de bendiciones. Dios no nos va a dejar desabastecidos. Cuando mandamos una ofrenda misionera, nosotros todos los meses separamos la mejor ofrenda misionera. Un culto de un domingo separamos aquí para las misiones. A mí me da tristeza porque cuando hablo de misiones los hermanos se me ponen tristes, como: ay, no nos va a alcanzar para pagar la luz, no nos va a alcanzar para pagar el agua acá en la iglesia. Mire, el pastor ahí va a andar pidiendo después para otra cosa. No se preocupe, el Señor siempre va a abastecer, va a cumplir con su promesa de proveer. Dice la Biblia que el Señor va a bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria. Y el Señor no es pobre, hermano. El Señor es rico. Se hizo pobre por amor a nosotros, pero el Señor es rico, a que nosotros fuésemos enriquecidos con su gracia. Ahora bien, en este caso, este trabajo misionero debemos mirarlo con ojos de fe, con los ojos de la fe. Debemos creer en que en esto hay bendición. En el año 2018-19 nosotros nos propusimos fundar 2 iglesias más aquí en la ciudad, y la fundamos, fíjense, en el Southwest y en el norte. Y saben que algunos hermanos me dijeron: no me quiero ir, hermano, y otros decían: ay, nos vamos a quedar bien poquitos. Y mire, hoy, como digo el hermano, buen puñado somos, ¿verdad? El Señor nos multiplicó las almas, o sea que no nos dejó solos, ¿verdad? Dejamos ir un gran grupo de hermanos, especialmente de Guatemala en el año 2019, y otro para el norte en el año 2020-21, y gracias al Señor las obras ahí están. Ya el hermano Manuelito ya va llegando como a 200, ya nos va a pasar a nosotros, ¿sí? Si no nos preocupamos nosotros acá. Si no traemos más almas a este lugar, nos va a crecer más que nosotros. Y el caso es que el Señor siempre se ha encargado de darnos más. Así que yo el tema de las misiones lo miro por fe. A veces voy a decir: fíjese que voy a necesitar un vuelo para irme, ¿verdad?, a hacer las misiones a Guatemala, a Costa Rica. ¿Sabe? Por aquí entre nosotros ayer estaba el gran hombre, ¿verdad?, que dio el primer vuelo para la tarea misionera que iba a hacer, el primero para Guatemala. No sé si hoy está con nosotros Rocael. No, ¿verdad?, no vino. Presintió que le íbamos a pedir otro vuelo. Cuando Rocky me regaló el primer vuelo, yo no quería ir a las misiones a Guatemala, les soy franco, yo decía: pero si yo lo único que había editado era El Salvador, porque me gusta ir de turista, ¿va? A las misiones no. Pero básicamente cuando me dijeron: pastor, ya está comprado su vuelo,
Me obligaron, pues. Cuando llegué allá, hermano, me di cuenta, ese día, esa semana yo me enfermé. Pasé 3 días yo haciendo la tarea allá, pero estaba con una fiebre, sí, una gripe, y llego a un territorio que se llama Alaska. Es frío en Guatemala. Alaska, así se llama, sí, ¿verdad? Ahí está esa montaña, se le llama Alaska, me dijeron ahí. En junio, aquí es caliente, yo me voy sin un suéter, hermano. Nomás llegué allá como que me habían metido en una refrigeradora, en un freezer. Me enfermé 3 días. Hasta tuve que ir al doctor, me pagaron también el doctor allá los hermanos. Fíjense que este muchacho dio el primer vuelo, que costó $487 en el mes de junio para Guatemala. ¿Y sabe cuántos meses tenía de haber venido el hombre de Guatemala, hermano? 3 meses tenía de haber llegado. De ser miembro de esta iglesia, 3 meses tenía. ¿Cómo se ganó ese dinero? Cortando yarda, haciendo pinturita. Es un vuelo, yo no lo voy a olvidar, va a quedar en la historia, porque fue sacrificial lo que hizo. Yo quiero que vaya allá para que le predique a los nuestros en Nahualá. Fue el primer punto de llegada. Y yo recuerdo la ternura de los hermanos y el anhelo, el recibimiento, algo muy especial, que yo me vine con la experiencia. De allí fue que nació la obra misionera en Guatemala, que hoy tiene 45 iglesias en todo el país. De ahí nació, de un pensamiento pequeño, de una cosa no organizada, de una situación quizás un poquito suelta, no tenía organización. Entonces de ahí nació el pensamiento. Y después que yo llegué ahí, el Señor me enseñó tantas cosas. Uno es que la necesidad no está solo aquí, está en todos lados, y es más fuerte en otros lugares que acá mismo. Y entonces empezamos la tarea misionera. Pero yo le agradezco al hermano. Yo estoy seguro que cuando vuelva a pedir algún vuelo no me lo van a negar, ¿verdad? Más de un Rocael va a aparecer, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Porque de repente esa necesidad se va a dar. Como el 27 de enero está programado para la provincia de Santo Espíritu en Cuba el primer congreso misionero, donde se van a reunir entre 80 a 100 ministros para oír el proyecto para ganar a Cuba para Cristo. Las ponencias. Entonces, eso van a hacer con la ayuda del Señor. Yo sé que el Señor va a proveer, porque todo lo que estamos diciendo hoy lo decimos por fe, no porque ya está, no porque lo tenemos, no porque en esta iglesia hay capacidad económica, sino porque lo estamos diciendo porque esa es la perfecta voluntad del Señor, que vayamos a las naciones para predicar a Cristo. Concluyo, la iglesia debe desarrollar misioneros. La iglesia debe desarrollar. He convocado para formar el primer comité misionero en esta iglesia este día. He convocado unos hermanos. ¿Cuántos recibieron un mensaje? Así levante la mano. ¿Cuántos recibieron un mensaje en su teléfono?